buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia libro por libro, tomo 8. Estamos ya en el estudio 24. Seguimos en Jeremías y su título es El remanente de Judá. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 42, del 2 al 3. Y esto es lo que nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vamos y lo que hemos de hacer. En esta primera parte, el título es El remanente busca a Dios y Jeremías intercede por ellos. Y la porción que cubriremos será Jeremías 42 del 1 al 4. Y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os lo enseñaré, y no os reservaré palabra. Hermanos, aquí el pueblo de Dios presenta algo muy clásico entre todo el que se acerca a Dios. Esto es algo muy natural, podríamos decirlo, muy carnal, muy humano. Cuando de pronto la relación depende de las obras. Cuando el pacto de la ley no se mira desde la perspectiva que Dios lo da, sino desde el punto de vista humano. Allá en Mateo, el apóstol Mateo, en Mateo 23, versículo 23, el Señor Jesucristo nos muestra cuál es el corazón de la ley. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como el verdadero corazón de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Y aun cuando la ley es espiritual y perfecta, como repetimos, teniendo por corazón la misericordia, la justicia y la fe, fue dada para que nos lleve a los pies de la gracia de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Pero el hombre siempre la ha visto como el medio para acercarse a Dios, estilo religión, pero no la religión dada por Dios, sino la religión que se concibe en el pensamiento humano, y por lo consiguiente, tratando de acercarse a Dios por medio de la ley, termina siendo el medio que lo aleja de Dios. Porque el hombre está buscando agradar a Dios en base a obras, no en base a fe. Una vez que el hombre agarra confianza porque ha hecho las cosas bien, empieza a demandar misericordia, empieza a sentirse que merece, merecedor de la gracia de Dios. Y esa es su manera de acercarse a Dios como religión. Ahora, por lo contrario, cuando la ley por medio de la conciencia acusa al hombre de pecado, mostrándole cuán pecaminoso es, porque recuerden que ese es el propósito de la ley. La ley hace que sobreabunde en nuestra conciencia el pecado. Ahora, cuando esto sucede, en vez de recurrir a Cristo por misericordia y perdón, se da por vencido.
se declara a sí mismo indigno y se aleja de Dios. Siempre que nosotros veamos la ley no con el propósito que Dios la dio, sino con esa idea nuestra de ser dignos y merecedores y realmente que dependa de nosotros este asunto, la ley lo único que va a hacer en nuestra mente es alejarnos de Dios. No la ley en sí misma, porque tiene su propósito, pero nosotros al concebirla erróneamente. Y esto le pasó al pueblo de Dios. De pronto se ven destruidos, se dan cuenta que han desobedecido, ya miraron que tuvo consecuencias su desobediencia, para algunos fatal, para otros cautividad, para otros pobreza, la desintegración del pueblo, la pérdida de miembros de la familia. Y dándose cuenta de todo esto, ahora ya es el Dios de Jeremías. Ya no es el Dios de Israel, ya no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y por consecuencia el Dios de sus padres y por lo mismo el Dios de ellos, no. Una vez que hay conciencia de que han obrado mal, ahora es el Dios de Jeremías. Y casualmente esto es lo que siempre hace todo el que busca a Dios y no lo busca por medio de la fe. Incluso lo podemos ver cuando después de podríamos decir, una buena racha, porque he asistido a la iglesia, he estado orando, he sido buena persona, he tenido misericordia de algunos, conscientemente no recuerdo haber pecado contra Dios. Entonces en esos momentos yo ya me siento merecedor de algo. Oh, cuidado con que me vaya a ir mal porque le reclamo a Dios. Oye, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me pasó esta desgracia? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué murió un familiar mío? ¿Por qué perdí ese negocio? ¿Por qué me pasó esto otro? ¿Por qué me robaron? Si yo te he sido fiel. De pronto se siente merecedor de la misericordia y la gracia de Dios, olvidando que en cuestión de gracia y misericordia ni depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero esa es instintivamente nuestra forma de ver las cosas. Queremos ganarnos la bendición de Dios, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ciertas obras y conductas. Y cuando ya realizamos todo aquello, cuidado que Dios no nos dé lo que pedimos, porque empezamos a reclamarlo, es nuestro derecho, finalmente hicimos aquello que se demandaba. Y ya en este sentido ya está trastornada nuestra mente en cuanto a nuestra relación con el Señor. Pero ahora también en el sentido opuesto. Cuando soy muy consciente que he fallado, que he fracasado, que no he hecho la voluntad de Dios, he descuidado la lectura, he descuidado la oración y de pronto ya Jehová no es mi Dios. Yo ya no tengo perdón. Ya soy la persona más alejada, despreciada, desdichada porque he estado en contra de la ley de Dios, no la he obedecido y entonces ya prácticamente no tengo nada. Muy común y muy peligroso. El pueblo de Judá en esas condiciones se encuentra el remanente. El remanente ya no considera a Jehová su Dios, ahora solo es el Dios de Jeremías. Y en la misma mente de ellos, pues necesitan que Jeremías interceda por ellos porque finalmente es el Dios de él, no es el Dios de ellos. Ten cuidado. Tu relación con Dios debe de ser por medio de la fe en Cristo Jesús y las obras deben de ser la consecuencia de esa relación. Sin duda alguna, vamos a seguir luchando contra el pecado. Si dijeras que no tienes pecado, no solo serías tú mentiroso, pero estarías llamando mentiroso a Dios, quien te llama al arrepentimiento. Entonces, lucha con el pecado va a haber siempre, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nuestra relación con Dios depende de la fe en Cristo Jesús. Y Jeremías se va a encargar de esto. Jeremías les recuerda Jehová el Dios vuestro. No el Dios mío,
sino el Dios de todos nosotros, los que estamos aquí, los que hemos creído. Y en el mensaje de Jeremías, ya algunos versículos atrás, así lo declaró Jehová. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí el Señor les dijo con claridad: si algún día alguien puede medir los cielos. Y bueno, cuando nos tocó esta porción de la Escritura, repetía que hoy el hombre pretende decir que sabe cuán distante es el universo y dice cifras a la verdad tontas que ni siquiera entiende, pero son pretensiones. Nadie puede medir los cielos de arriba. Es más, ni siquiera los fundamentos de la tierra pueden ser explorados. Así que la relación de Israel y Jehová es segura. No tienen por qué caer en la desesperación y en el abandono de decir: Jehová ya no es mi Dios. Por supuesto que debe de haber algún castigo, claro que sí. Pero Jeremías les recuerda que Jehová aún es su Dios. He aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y nosotros debemos de estar muy conscientes de que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y para que tú y yo podamos entender de alguna manera de qué manera Dios nos amó, basta que recordemos un solo versículo. Porque este mismo versículo no encuentra palabras para expresarlo, pero nos da una narración de qué tan profundo y grande es. De tal manera, ¿qué manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que Dios nos ama realmente? ¿Será que a pesar de los necios, cabeza dura, tercos, injustos, aún de todos modos tendrá misericordia de nosotros? Bueno, si un día alguien puede explorar los fundamentos de la tierra, podemos en ese momento poner en duda si quizás Dios tendrá misericordia de nosotros o no. Pero como no va a suceder, entonces Dios aún tendrá misericordia de nosotros. Aún podemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Nos va a perdonar como si nada hubiera pasado? Ni a nosotros mismos nos conviene así. Y Él es sabio y lo sabe. Es necesaria una disciplina, es necesaria una corrección. Y cuando la necedad es grande, es necesario un castigo. Pero eso no quiere decir que ha dejado de amarnos. Eso no quiere decir que nos ha abandonado. Esto no quiere decir que ya nos desechó. Como también muchos llegan a pensar que Dios desechó a Israel. Claro que no. Porque de tal manera nos amó que entregó a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo podemos poner en duda el amor de Dios a causa de tal o cual cosa que hicimos? Ahora, hay límites, claro que sí, porque aunque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, no tendrá por inocente al culpable. Hay límites. Cuando alguien peca deliberadamente, está ahí en esos límites. Y claro, cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, ya pasó los límites y ya no hay vuelta para atrás. Pero es precisamente el temor de Jehová que se encarga de alejarnos de esos límites, de mantenernos en el camino, de vivir seguros en el amor y la misericordia y la gracia de Dios y en el hacer todo lo que esté de nuestra parte por guardar su ley, por guardar sus mandamientos, por agradarle, por hacer su voluntad, no con la intención de hacernos merecedores de algo. Necesitamos remover esa mentalidad. Él ya nos dio todas las cosas y nos lo dio sin que nosotros mereciéramos absolutamente nada. ¿Por qué después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador vamos a entrar en una relación
de que yo me voy ganando las bendiciones que Dios me dé, si ya cuando creí en Él me hizo heredero de todas las cosas? Debemos de entender que cuando intentamos cumplir con la ley de Dios es un acto de agradecimiento porque queremos hacer lo que le agrada, queremos hacer su voluntad. Él nos dio esa ley para mostrarnos su voluntad y queremos obedecerle, queremos glorificarle, queremos hacer todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es digno de honra, lo que trae bendición a su nombre, lo que trae edificación a la iglesia, no para ganarnos algo, ni lo hacemos por temor a perdernos algo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. No caigamos en ese error que continuamente caen muchos y que cayó Judá. Nuestra relación con Dios es una relación de amor, es una relación de disciplina, es una relación de misericordia. Porque hicimos esto o dejamos de hacer aquello, ya no podemos decir, no, pues Él ya no es mi Dios. Si realmente así fuera y Jehová dejase de ser nuestro Dios, pues ya no habría nada que hacer. Porque si Él nos abandona a nuestra suerte, lo único que vamos a hacer es que el primer pecado nos conduzca al que sigue y al que sigue y al que sigue y al que sigue y al que sigue, y muertos en nuestros delitos y pecados y cauterizada nuestra conciencia, pues todo tipo de iniquidad y maldad va a entrar en nosotros y nos va a consumir y destruir. Pero Él no ha abandonado a su pueblo. Él no va a abandonar la obra de sus manos. Él no va a abandonar al que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque su voluntad es que sea resucitado en el día postrero. ¿Cómo lo va a olvidar o cómo lo va a abandonar? Confía en Jehová, descansa en sus manos, cree en el Señor Jesucristo, entrégate al amor de Dios. No hay lugar más seguro. Y si el pecado sorprende tu vida, confiésalo, no tardes y no regreses a esa idea de ganarte el favor o la misericordia o la bendición de Dios en base a tus obras. Que tus obras sean más bien un acto de gratitud a lo que Él ya te dio. Porque lo que ya te dio no tiene precio y sobrepasa cualquier entendimiento. Dios te bendiga grandemente. Aquí terminamos con este primer estudio, primera parte del estudio 24 y con la gracia de Dios miraremos el siguiente mañana. Dios les bendiga. Hasta luego.